Continuó el enfrentamiento entre la Universidad Nacional Autónoma de México y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Este desencuentro inició ayer con una serie de comunicados entre estas dos instituciones nacionales. Todo esto deriva del caso del acoso sexual y agresión física de este sujeto, maestro de física de la Preparatoria 9 de la UNAM, contra una niña, una adolescente de 16 años, que fue quien lo denunció. Esta agresión y denuncia ocurrieron hace 6 meses, en abril. La joven denunció penalmente al maestro y acompañó su denuncia con este video que fue grabado por uno de sus compañeros, que luego tuvo que intervenir para rescatarla. De acuerdo con la denuncia de la joven, el maestro trató de arrebatarle unas hojas a la estudiante porque en ella, en el cuaderno de la niña, el profesor, entre comillas, le había escrito que quería unos besos. ¿Qué quiere? Besos le escribió, a cambio de quitarle lo reprobada y aprobarla. La alumna, con esta prueba escrita por el propio maestro, intentó salir corriendo del salón de clases y empezó el forcejeo y sobre todo la agresión. No vamos a reprobar todo, no más. Dice mi mamá que no, ¿cómo que fue? ¿Por qué se han faltado? Ese es el paso. Ese es el paso. Ese es el paso. Se fue delante de todos los alumnos. A partir de la denuncia penal de la joven, la CNDH emitió una recomendación, a la Universidad Nacional Autónoma de México, el pasado 29 de octubre, dirigida al rector, el doctor José Narro Robles. Es la primera que se hace a la UNAM. En la recomendación que está dirigida al rector José Narro, repito, la primera recomendación a la UNAM, le pide adoptar las medidas para que se le dé seguimiento a la denuncia, se investigue al maestro agresor y se le abra una averiguación previa. Ayer la CNDH dijo que la UNAM no ha hecho lo necesario para inhabilitar a ese maestro ni para evitar que siga dando clases y con ello impedir que abuse de más alumnas, que la UNAM solo se limitó a despedirlo. Acusó a la UNAM de no tomar medidas para evitar que se repitieran hechos como el denunciado y que incluso, dijo la CNDH, otra estudiante presentó una queja contra el mismo sujeto profesor de física, por acoso sexual. La CNDH señaló que el profesor no ha sido sancionado administrativa ni penalmente, lo que ha provocado que los agravios, dice la CNDH, queden en la impunidad. Ante esto, anoche mismo, la UNAM respondió diciendo que la CNDH miente, que falta la verdad. En este comunicado, la UNAM dijo que rechaza en forma terminante estos planteamientos por falaces, sesgados y de mala fe, cito textualmente. La UNAM informó que el maestro fue despedido y que se acompañó a la alumna a presentar la denuncia penal respectiva, además de haber participado en el desahogo de los requerimientos ministeriales. Es que es una menor de edad, no puede hacer el procedimiento sola además. Anoche mismo la CNDH ya a la medianoche emitió un segundo comunicado para responderle a la UNAM. La CNDH decía anoche que lamentaba que la autoridad universitaria expresara argumentos contrarios a la realidad. Acusó a la UNAM, especialmente a la oficina del abogado general, de haber abandonado a su suerte a esta menor víctima de abuso sexual. La CNDH también lamentó, dijo, que se pretenda encubrir un hecho tan grave y minimizarlo, además de que no se hayan tomado medidas para evitar que se repitieran estos abusos. Esto fue ayer. Hoy este enfrentamiento continuó. El presidente de la CNDH, Raúl Plasencia, acusó a la UNAM de no tomar las medidas administrativas ni penales, dice, para evitar que se sigan repitiendo esos abusos en la universidad y que siguen esperando una respuesta a la recomendación que le envió. Sí, la acompañaron una ocasión solamente acorde a lo que nos dijo esta niña a presentar la denuncia y de ahí en fuera nada más. Esto pasó hace 7 meses
Y por otra parte, 7 meses y no ha habido consecuencia alguna. El profesor sigue en libertad impunemente, no hay sanción administrativa, no hay reparación del daño, no hay medidas para evitar que se presenten algún otro tipo de casos en esa institución, y por ello la recomendación que emití, que corresponde al ejercicio de las facultades que tengo al frente de la Comisión Nacional. Sí, pero el punto es cuando ya dice la UNAM que la CNDH falta a la verdad en este comunicado, el 324/13, y los planteamientos son falaces, sesgados y de mala fe. Eso, pues yo te diría que, mira, a mí no me gusta utilizar adjetivos nunca, y menos así en contra de una institución. Yo esperaré a que el propio rector nos pueda emitir un comunicado por escrito donde nos diga a qué se refiere con el tema de falacias. Es un hecho que ocurrió sin duda, y hay una niña víctima, y por otra parte, pues nos queda muy bien claro que con la información que la propia NUCEP vio, no ha habido hasta ahora mayor sanción que el hecho de que se le haya rescindido laboralmente el contrato. Pero dice la UNAM que también levantó el acta respectiva, inició la investigación para la sanción correspondiente al maestro. Efectivamente, Joaquín, nada más que han pasado ya 7 meses y pues no tenemos noticia de que se haya resuelto nada. Ojalá y lo resuelvan pronto. A esto le respondió el abogado general de la UNAM, Luis Raúl González Pérez. Negó que haya abandonado a su suerte a la alumna que denunció los hechos, como dice la CNDH, y acusó a esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos a faltar uno de sus principios fundamentales, el de la protección de la víctima. Y doy un ejemplo se acaba de confirmar hace unos momentos. Se dice que no está sin sanción penal desde hace 7 meses, sí, y pareciera que le recomiendan al rector que la culpabilidad, porque no se ha consignado ante un juez a esta persona, es responsabilidad de la UNAM. La UNAM no es el Ministerio Público. Llama la atención, por eso pensamos lo sesgado y de mala fe, que curiosamente a las autoridades ministeriales que tienen en todo caso que integrar una averiguación, que deben de hacerlo, que tienen que consignar ante un juez, y que el juez, en su caso conocido las evidencias, tiene que emitir una sentencia. Y entonces no entendemos por qué se atribuye o se quiere atribuir a la universidad, como hace unos momentos se señaló, que está sin sanción penal, cuando esto es imputable a investigaciones ministeriales. Pero decía yo, fíjate lo que hizo el jefe de oficina jurídica del plantel, y las autoridades llamaron, decía yo, a la familia, los acompañaron a poner la denuncia y han desahogado todos los requerimientos. Ahora me dice el ombudsman que solo lo acompañaron a la presentación de la denuncia, y la abandonaron luego a la niña. Déjame comentarte, se podrá documentar, Joaquín, y todos los requerimientos que hemos contestado, ¿sí? Sí se acompañó, qué bueno que se reconozca esa circunstancia de acompañamiento para la denuncia, y yo también preguntaría aquí, ¿por qué todos conocemos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos conoce también que el Ministerio Público también tiene que brindar la protección a las víctimas, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos no ha dicho nada, es omisa en el sentido de señalar, de acuerdo al artículo 20, y hay una sección precisamente dirigida a la protección de las víctimas, pues no hemos visto que haya un pronunciamiento público, ¿sí?, en donde señale estas circunstancias respecto de quien tiene que proceder ministerialmente. Es decir, la UNAM y cualquier universidad pública no puede sustituir lo que le corresponde hacer a las autoridades ministeriales. El plazo para que la UNAM responda a esta recomendación de la CNDH vence el próximo día 20.